Hola, como siempre un gusto y hoy pues estamos muy contentos de compartir este video contigo, que igual que los anteriores lo hemos preparado con cuidado, con mucho cuidado, porque pues quedamos de hacer esta reflexión sobre la mente, ¿sí? O sobre nuestra esfera inmaterial, y pues hablar de la mente pues es un tema complejo, ¿sí? Y una tarea fascinante. A diferencia de nuestro cuerpo, que es tangible y visible, pues nuestra mente no, ni es tangible ni es visible. Y bueno, antes de hablar de nuestra mente, hay que hacer una pequeña aclaración, ¿no? Sí, ya se hacía pues un poco extraño que no hubiera aclaraciones, ¿no? Como siempre yo con mis aclaraciones, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que si bien para poder entender y dar una visión más clara y amplia de nuestra dimensión humana, pues hemos dividido esta humanidad, por así decirlo, en esta parte material, inmaterial y social, ¿no? Sin embargo, la realidad es que prácticamente estas dimensiones se dan al mismo tiempo, ¿no? Es decir, el ser humano es un ser complejo e integral que está compuesto, pues decíamos, por varias dimensiones que están interconectadas. Estas tres dimensiones interactúan de manera constante y se influyen mutuamente. Por ejemplo, la actividad física pues puede afectar a la salud mental, o los procesos cognitivos pueden afectar la forma en que una persona se comporta socialmente. Y de igual manera, pues la educación o la socialización pueden influir en la manera en la que aprendemos o comprendemos el mundo. Si te das cuenta, cada una de estas dimensiones o cada una de estas esferas pues tiene una repercusión directamente en las otras. Por eso, pues es importante destacar que estas tres dimensiones no son independientes totalmente una de la otra, sino que están interconectadas y trabajan juntas para influir en esta gran aventura que es la experiencia humana. Pero justo para comprenderlas en su real tamaño, pues primero tenemos que separarlas y hablar de cada una de ellas. ¿Te imaginas, por ejemplo, qué difícil sería explicar y comprender el término como la trilogía existencial corpo-mente-consocial? O sea, ¿qué tipo de concepto sería ese, no? ¿Qué cosa? Obvio, concepto que no existe. Así que bueno, luego de esta pequeña aclaración, pues ahora sí, hablemos de nuestra mente. Nuestra mente es la sede de nuestras cualidades más profundamente humanas. Y de verdad creo que es uno de los milagros más increíbles. Sí, nuestra mente pues nos permite tener conciencia. Y no nada más tener conciencia, sino tener conciencia de nosotros mismos, que son dos cosas distintas. Porque claro, la conciencia y la conciencia de uno mismo, pues son dos conceptos diferentes. La conciencia en general, y para decirlo de una manera muy clara y evidente, sin inmiscuir nada sobrenatural ni paranormal, no. La conciencia simplemente es darse cuenta. Sí, en este sentido se trata de una capacidad presente en muchos seres vivos, incluyendo pues a muchos animales, ¿no? Por ejemplo, los animales pueden ser conscientes de los estímulos
que los rodean y responder a ellos de manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, algunos animales tienen sentidos altamente desarrollados que les permiten percibir el mundo de una manera más aguda, más precisa que los humanos, como el oído del murciélago o el sentido del olfato de los perros, ¿no? Sí, de hecho, un perro sí puede percibir nuestro miedo. Por eso cuando dicen que los perros se dan cuenta, pues sí se dan cuenta de cuando nosotros les tememos por los cambios químicos que producimos cuando estamos asustados. Ellos son capaces de percibirlos. Y aunque parezca un poco increíble, pues los animales también pueden mostrar comportamientos aprendidos, como la capacidad de resolver algunos problemas simples y de reconocer patrones. Esto nos habla de que sí tienen una conciencia, de que sí se dan cuenta de su entorno, ¿sí? Por ejemplo, algunos animales pues llegan a abrir cerraduras o encontrar comida escondida, y otros son capaces de pues reconocer a individuos de su propia especie y recordar algunas interacciones previas con ellos. Sin embargo, esta conciencia es diferente a la conciencia de uno mismo. En este sentido, la conciencia de uno mismo implica hacer una reflexión sobre la propia existencia, la identidad y la experiencia subjetiva, lo cual efectivamente es una capacidad exclusiva de los seres humanos, y es gracias a esta conciencia de nosotros mismos que efectivamente sabemos quiénes somos. Y justo de aquí pues es la punta de una gran madeja que nos lleva, por ejemplo, a tener conciencia de nosotros mismos con respecto al tiempo, ¿no? Es decir, no solo tenemos la capacidad de medir y de ubicarnos de una manera muy muy precisa en el tiempo, sino que también somos conscientes del pasado, del presente y del futuro. ¿Sí? O sea, ningún animal tiene esta conciencia de su temporalidad, ¿no? ¿Y qué más podemos decir sobre pues nuestra mente? Pues que también tenemos una gran capacidad de abstracción, de entender conceptos pues muy abstractos que no tienen ninguna referencia física, como el concepto de justicia, el concepto de belleza o el concepto de libertad, ¿no? O sea, podemos hablar de que una cosa es bella, pero ¿qué nos lleva a pensar o a dirimir que eso es bello? En fin, eso también es un concepto muy interesante del que en algún punto vamos a hablar. Y no se diga pues de nuestra capacidad mental de imaginar. Imaginar pues también es una cosa que solamente los humanos podemos hacer y que está dentro de nuestra inmaterialidad, ¿no? Esto de representarnos mentalmente las cosas, pero no nada más de representarnos la realidad, sino de crearla, de pues inventar, de poner diferentes situaciones, diferentes cosas, incluso crear nuevas ideas, nuevos conceptos a partir de lo que conocemos, ¿no? O sea, dígase Frankenstein, ¿no? En fin, esto de toda la ciencia ficción, y que luego la realidad nos confirma que sí es posible hacerla, ¿no? Y que no podría darse si no hubiera sido porque primero alguien tuvo la capacidad de imaginarla. La imaginación pues nos permite visualizar cosas en nuestra mente que no están sucediendo en ese momento y que pueden ser utilizadas pues en la creatividad, en la resolución de problemas, la planificación, en la toma de decisiones, ¿no? Además, la imaginación también se relaciona con la empatía, la compasión y la conexión con los demás, ya que nos permite ponernos en el lugar de los demás y ver el mundo desde
pues desde su perspectiva, desde otras perspectivas. Y otra de las capacidades de nuestra mente es la simbolización, ¿no? ¿Qué cosa? Que pues esto de crear símbolos para referirnos a la realidad o concentrar la realidad en símbolos, pues nos ha permitido desarrollar el arte, la ciencia, la tecnología y muchas otras expresiones pues humanas de nuestra cultura, de nuestra humanidad ahora sí. Y pues esto del simbolismo nos permite comunicarnos de manera muy compleja y muy abstracta y formar grandes comunidades, ¿no? Compartir conocimientos, experiencias, crear nuevos significados a partir de la combinación de símbolos, ¿no? Podemos asignar significado a símbolos como palabras, números o signos y utilizarlos pues justo para comunicarnos. Y otra cosa también impresionante de nuestra mente es poder diferenciar entre el bien y el mal, ¿no? ¿Qué cosa? Y aunque bueno, estos conceptos del bien y el mal están influenciados en gran parte por nuestra cultura, pues también tenemos un sentido ético que nos permite, ¿sí? Nos permite regañarnos a nosotros mismos cuando no hacemos las cosas bien. Y este sentido ético, ¿dónde está? Pues está en nuestra mente, ¿no? Igual, la mente también es la sede de nuestros sentimientos. Eso ya lo habíamos hablado un poco. Si las emociones son la parte fisiológica, pues los sentimientos son justamente esta interpretación subjetiva que podemos hacer desde nuestra mente de las señales biológicas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos asustamos, pues la emoción que se desencadena es el miedo, ¿no? Pero la interpretación subjetiva puede ser un sentimiento de ansiedad, un sentimiento de terror o de pánico o de preocupación intensa, de incertidumbre, ¿no? Esta es la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Este sentimiento pues ya va a depender de cómo valoremos la situación y en cierta medida de lo que anteriormente hayamos experimentado, ¿no? En fin, ya también hablaremos más a fondo de esto. Y claro, los sentimientos tienen muchas sutilezas que no podríamos diferenciar si no fuera por nuestra mente. Y pues todavía, aunque las emociones y los sentimientos pues son fenómenos complejos y siguen siendo objeto de debate entre muchos investigadores, pues algunos sugieren que las emociones y los sentimientos son dos aspectos distintos del proceso de comprensión sentimental, mientras que otras teorías sugieren que son dos formas diferentes de entender la misma cosa, ¿no? Todavía eso no está muy claro, pero en cualquier caso es común considerar que los sentimientos pues sí tienen un componente subjetivo, interpretativo, mientras que las emociones son más inmediatas, biológicas y universales, ¿sí? Pero bueno, imagínate qué sería si nuestra mente no podría diferenciar, por ejemplo, la esperanza, la gratitud, la aceptación, la empatía, la confianza, la paz interior, la curiosidad, el entusiasmo, la admiración, la fascinación, en fin, ¿no? Pues es claro, estos sentimientos y muchísimos otros, ¿sí? Pues también son señales que vamos a analizar cada una, pero que las podemos comprender y experimentar gracias a nuestra mente. Pero bueno, siguiendo con esto de nuestra mente, pues es gracias a ella que podemos realizar pues también todas nuestras acciones voluntarias, ¿no? Igual somos los únicos seres en este planeta que podemos también dar cuenta
de lo que existe y tener una conciencia histórica. Y todo, o sea, esto de tener nuestra conciencia de nosotros, tener una conciencia histórica, dar cuenta de las cosas, pues es gracias a nuestra mente. En conclusión, gracias a nuestra mente podemos interpretar y darle sentido a la información que recaban nuestros sentidos. Gracias a ella podemos valorar y disfrutar nuestros sentimientos. Tenemos la capacidad de crear y recrear diversas cosas, ¿no? Tenemos las herramientas para comprender al mundo, para descubrirnos a nosotros mismos. Y seguro todas estas palabras e ideas se quedan cortas, pero muy, muy cortas con respecto a lo grandioso y maravilloso que es nuestra mente. Pero pues con esto, con este videíto muy corto, pues hacemos un homenaje a este milagro, diría yo, que cada uno de nosotros somos, ¿sí? A este milagro que tenemos pues dentro de nuestra cabeza, suponemos, pero que es finalmente nuestra mente, ¿no? Es algo fascinante, maravilloso y sigue siendo un misterio. ¿O tú? ¿Qué piensas? Y bueno, hasta aquí pues hemos visto un poco sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente, y nos hemos dado cuenta que forman un equipo, un gran, pero muy, muy gran equipo, ¿no crees? Pero, ¿qué sería de nosotros sin los otros? Es decir, ¿de qué nos serviría tener la mejor mente y el mejor cuerpo si estuviéramos solos? O más bien, yo creo que todavía la pregunta es más profunda. Es decir, ¿tendríamos alguna posibilidad de ser o de ser algo sin los otros? Es decir, ¿qué sería de nosotros sin esta otra, nuestra gran dimensión social? Y justo de esto, pues vamos a hablar en nuestro siguiente video, ¿no? Y como pues es costumbre, ya lo sabes, para cualquier duda, comentario, sugerencia o lo que tú quieras decirnos, pues con gusto, con muchísimo gusto, aquí estamos y esperamos que sintonices nuestra próxima señal.